Bajo un aguacero torrencial que parecía querer borrar a Bogotá del mapa, Sofía Ramírez sentía el agua helada filtrándose por las costuras de su casco mientras aceleraba su vieja motocicleta KT. Era el último domicilio de la noche. En la maleta térmica de su espalda, un ajiaco santafereño aún desprendía un vaho de calor y esperanza. «Por favor, aguanta un poquito más», se susurró a sí misma, aferrándose al manillar que vibraba con la furia del motor. Los frenos gastados chirriaban un lamento metálico cada vez que los accionaba, y ya había perdido la cuenta de las veces que la moto había derrapado peligrosamente sobre el asfalto inundado. Pero no podía detenerse. Mañana vencía el plazo para pagar las medicinas de su abuela, y los 15.000 pesos que recibiría por esta entrega eran más que urgentes, eran vitales. El vaho de su aliento empañaba la visera del casco. Se la limpió rápidamente con el dorso del guante, forzando la vista a través de la cortina de lluvia. A lo lejos, empezó a divisar la glorieta de la calle 100 con autopista norte. Solo un poco más y su agotadora jornada habría terminado. A esa misma hora, en el asiento trasero de un Mercedes-Benz blindado, Arturo Vargas hundía su cuerpo en el lujoso cuero. En su mano derecha temblaba una fotografía gastada. En ella, una joven pareja sonreía, irradiando una felicidad que parecía inmune al paso del tiempo. Eran su hijo Mateo y su nuera, fallecidos en un accidente de tráfico hacía exactamente 18 años, en una noche como esta. «Señor Vargas, ¿vamos al mismo hospital de siempre?», preguntó con cautela el conductor, su hombre de confianza. Arturo asintió lentamente, sin apartar la vista de la foto. Su rostro, surcado por arrugas profundas, reflejaba un cansancio que no era físico, sino del alma. Sus ojos, que alguna vez tuvieron el brillo acerado del empresario más poderoso del país, ahora parecían dos pozos vacíos. Cada año, en este aniversario lúgubre, repetía el mismo ritual, rondar el hospital donde su hijo y su nuera habían exhalado su último aliento. No sabía explicar por qué lo hacía. Era un impulso, una peregrinación silenciosa hacia el epicentro de su dolor, un lugar donde su corazón se había quedado anclado para siempre. El conductor ya conocía el camino de memoria. Sin necesidad de más indicaciones, giró el volante hacia la clínica. «Valentina estará bien, ¿verdad?», murmuró Arturo, como si hablara consigo mismo. Su voz tenía un eco extraño, una nota de duda que lo carcomía por dentro. Valentina, su nieta, era su única heredera de sangre, su única familia. Al menos, eso decían los papeles. Pero en un rincón oscuro de su mente, una pregunta persistía, sin respuesta. En el rostro de Valentina no encontraba ni el más mínimo rastro de Mateo. Ni su forma de caminar, ni su tono de voz, ni siquiera la manera en que sonreía. Claro, no todos los hijos se parecen a sus padres, se decía a sí mismo para callar la duda. Pero una voz interior, una intuición profunda y tenaz, le susurraba constantemente que algo no encajaba, que una pieza fundamental de su vida estaba fuera de lugar. 18 años después, el misterio seguía intacto. Arturo suspiró, guardando la fotografía cerca de su corazón. Afuera, la lluvia arreciaba. Las luces de los postes se reflejaban en el asfalto mojado, creando un espejismo de miles de diamantes rotos. Justo cuando el Mercedes entraba en la glorieta cercana a la clínica, el conductor redujo la velocidad. La carretera era un espejo resbaladizo y la visibilidad era pésima. «Señor, el pavimento está muy liso». «Iré con mucho cuidado», dijo el conductor. Apenas terminó la frase, algo surgió de la nada por la derecha. Una figura con un casco amarillo, montada en una motocicleta, se acercaba a una velocidad vertiginosa. Sofía soltó un suspiro de alivio al tomar la última curva. Podía ver el edificio de apartamentos al otro lado de la clínica, la dirección de su entrega. Pero en ese preciso instante, un coloso negro y brillante apareció frente a ella. El Mercedes-Benz. Instintivamente, Sofía apretó los frenos con todas sus fuerzas, pero las pastillas desgastadas no respondieron. «No», gritó. Su voz se ahogó en el rugido del motor y el estruendo de la lluvia.
La motocicleta se deslizó sin control, directa hacia el costado del lujoso sedán. El tiempo pareció ralentizarse. Pudo ver cada gota de lluvia suspendida en el aire, la carrocería del coche acercándose como una pared inevitable. Y entonces, el impacto. Un estruendo metálico y un chirrido agudo rasgaron la noche. El cuerpo de Sofía salió despedido por los aires. En esa fracción de segundo en la que el tiempo se detuvo, vio con una claridad aterradora cómo su modesta Kate se estrellaba contra el costado del Mercedes. Al instante siguiente, el frío y duro asfalto la recibió con una violencia brutal. Un grito de dolor puro se mezcló con el sonido de la lluvia. Sentía cada hueso de su cuerpo como si se hubiera hecho añicos. Un dolor agudo y punzante le subía desde el hombro y la rodilla derechos. El agua le corría por la cara, y no sabía si era lluvia, lágrimas o ambas cosas. Las puertas del Mercedes se abrieron de golpe y dos hombres de traje oscuro salieron corriendo. Uno del asiento del conductor, el otro del copiloto. ¡Qué vaina! ¿Pero de dónde salió esta loca?, gritó uno de ellos, un hombre corpulento que parecía ser un escolta. Lo primero que hizo fue inspeccionar los daños del coche. El parachoques estaba hundido y la puerta lateral tenía un profundo arañazo que la recorría de lado a lado. Mire nomás cómo dejó el carro del patrón. ¿Usted cómo va a pagar esto?, le espetó el hombre, acercándose a ella con aire amenazador. Sofía, retorciéndose de dolor, intentó incorporarse. Fue entonces cuando su mirada se posó en la caja de icopor destrozada en medio de la calle. El ajiaco, con su pollo desmechado, sus alcaparras y su crema de leche, se había derramado, mezclándose con el agua sucia del asfalto. No, por favor, gimió. Se arrastró sobre sus rodillas, intentando recoger inútilmente los restos de la comida. Ya era incomible, pero para ella, eso no importaba. Necesitaba completar esa entrega. Necesitaba esos 15,000 pesos. ¿Qué está haciendo? Levántese y responda. El escolta estaba a punto de agarrarla del hombro cuando la puerta trasera del coche se abrió. Un anciano de cabello completamente blanco salió a la lluvia. Su chofer corrió a cubrirlo con un paraguas, pero Arturo lo apartó con un gesto suave. Señor Vargas, se va a mojar, insistió el hombre. Pero Arturo ya caminaba hacia Sofía. Su mirada no estaba fija en los daños de su coche de $1,000,000, sino en la joven tendida en el suelo. Sofía luchaba por quitarse el casco. La correa de la barbilla se había atascado y no cedía. Finalmente, tirando con la poca fuerza que le quedaba, logró liberarse. Su rostro quedó al descubierto. Los pasos de Arturo se detuvieron en seco. El agua empapaba su traje de paño italiano, pero no parpadeó. Sus pupilas se dilataron al ver el rostro de Sofía. Fue como ver un fantasma. No, fue algo mucho más profundo, más desconcertante. El cabello negro, pegado a la frente por la lluvia, las cejas rectas y pobladas, los labios finos apretados en una mueca de dolor, todo, absolutamente todo, era un eco perfecto de su hijo Mateo, 18 años atrás. Especialmente esa forma de fruncir el ceño, el mismo gesto que hacía Mateo cuando se enfrentaba a una dificultad. Señor, llamó el conductor, preocupado. Arturo no respondió. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. A sus 72 años, había capeado las peores tormentas de la vida y los negocios sin inmutarse, pero en ese preciso instante, sintió que las piernas le flaqueaban. Sofía seguía intentando recoger los restos del ajiaco. Metiendo los trozos de mazorca y papa sucia en la caja rota, murmuraba, lo siento, de verdad lo siento. Le compraré otro, se lo llevaré nuevo, por favor. El escolta volvió a enfurecerse. ¿Pero usted cree que ese es el problema? Mire el carro del patrón. Arturo lo silenció con una mirada. Lentamente, se acercó a Sofía y se arrodilló a su lado. El pantalón de su costoso traje se empapó en el asfalto sucio, pero no le importó. Señorita, ¿se encuentra bien? Su voz era suave, pero vibraba con una emoción incontrolable. Sofía levantó la vista hacia el anciano que le hablaba.
El cabello blanco empapado, el rostro surcado de arrugas. Pero sus ojos tenían una profundidad insondable, una mezcla de dolor y ternura que la desarmó. Yo lo siento mucho. El carro yo se lo arreglo todo. Solo deme tiempo, dijo con voz temblorosa. Arturo negó con la cabeza. El coche no importa. ¿Está usted herida? El conductor se acercó y susurró, señor, lo mejor sería llevarla a la clínica. Arturo asintió. Intentó ayudar a Sofía a levantarse, pero ella se aferraba a su moto. El manillar estaba torcido, la rueda delantera apenas giraba y del motor salía un sonido agónico. Esto también tengo que arreglarlo. Mañana tengo que trabajar, su voz se quebró, teñida de desesperación. Sin la moto, no había domicilios. Sin domicilios, no había dinero para las medicinas de la abuela. Arturo la observó en silencio. El hecho de que una chica tan joven estuviera trabajando en medio de un aguacero a estas horas de la noche le oprimió el corazón. Y que su rostro fuera el vivo retrato de su hijo muerto convertía la escena en una tortura surrealista. Yo me haré cargo de todo. Pero primero, vamos al hospital, dijo Arturo. Sofía negó con la cabeza enérgicamente. No, no. Estoy bien. No necesito ir a ningún hospital. La vehemencia de su reacción no pasó desapercibida para Arturo. Probablemente, el costo de la atención médica era lo que la aterrorizaba. Con una voz aún más suave, insistió, los gastos médicos corren por mi cuenta. Necesitamos asegurarnos de que no tiene nada grave y, de todas formas, se requiere un parte médico para el seguro. Sofía dudó. Al intentar ponerse en pie, su pierna derecha cedió y volvió a caer. Finalmente, entre el chofer y el escolta, la ayudaron a subir al asiento trasero del sedán. A la clínica, ahora mismo, ordenó Arturo al conductor. Una vez que el coche se puso en marcha, Arturo volvió a mirar a Sofía. Su perfil, con el cabello mojado pegado a la mejilla, era una réplica exacta del de Mateo. Sintió un nudo en la garganta. Fue entonces cuando Sofía preguntó con una vocecita, disculpe, ¿trajeron mi maleta de domicilios? Sí, señorita. ¿Está en el baúl?, respondió el conductor. Sofía exhaló un suspiro de alivio. Aunque el ajiaco se había perdido, al menos la maleta estaba a salvo. Pero su rostro volvió a ensombrecerse. Era el último domicilio del día. Esos 15.000 pesos se habían esfumado. El trayecto a la clínica transcurrió en un silencio denso y extraño. Arturo no dejaba de observarla por el rabillo del ojo, mientras Sofía solo miraba las gotas de lluvia resbalar por la ventanilla. De repente, rompió el silencio. De verdad, lo siento mucho. Debí haber tenido más cuidado. No se preocupe. En una noche así, un accidente le puede pasar a cualquiera, respondió Arturo. Después de eso, nadie dijo una palabra más. El reloj de la sala de urgencias marcaba las 11 de la noche. Arturo estaba sentado en una incómoda silla de plástico, esperando. Su traje empapado olía a lluvia y la humedad de sus zapatos le enfriaba los pies, pero ni siquiera notaba la incomodidad. Su mente estaba completamente ocupada por la imagen de la joven que estaba siendo atendida. Era este mismo hospital. Hacía 18 años. El lugar al que habían traído a Mateo y a su nuera. También era de noche, también llovía a cántaros. Cerró los ojos, y los recuerdos lo asaltaron con la fuerza de un golpe. El médico saliendo del quirófano, negando con la cabeza. La noticia de que su nuera, con su último aliento, había dado a luz a su nieta. Todo había sucedido aquí. Señor Vargas, ¿desea un tinto? La voz de su conductor lo trajo de vuelta al presente. Negó con la cabeza. No, gracias. ¿Averiguaste quién es la muchacha? Sí, señor. En recepción me están dando los datos. Mientras su hombre se alejaba, Arturo volvió a sumirse en sus pensamientos. ¿Era posible que alguien se pareciera tanto a Mateo?
Era una coincidencia demasiado asombrosa para ser simplemente azar. Poco después, el conductor regresó con unos papeles en la mano. Su expresión era extrañamente tensa. Señor, la joven se llama Sofía Ramírez. Tiene 18 años. Arturo levantó la vista. 18 años. La misma edad que Valentina. Pero eso podía ser una coincidencia, había miles de jóvenes de esa edad. Sin embargo, una pregunta brotó de sus labios casi sin que se diera cuenta, con una voz que apenas reconoció como suya. ¿Su cumpleaños cuándo es su cumpleaños? El conductor revisó el formulario de admisión. Y luego, lentamente, con una dicción perfecta, respondió, 3 de mayo. De hace 18 años. En ese instante, el mundo de Arturo se tambaleó. Un temblor recorrió todo su cuerpo. 3 de mayo. Era el cumpleaños de Valentina. La fecha que figuraba en el registro oficial de su nieta coincidía exactamente con la de esta desconocida. Se levantó de la silla de un salto, pero tuvo que volver a sentarse. Las piernas no le respondían. El corazón le latía desbocado en el pecho, robándole el aire. Su conductor se acercó, alarmado, pero Arturo lo detuvo con un gesto. Señor, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Es solo que... No pudo terminar la frase. 2 niñas nacidas el mismo día. Una viviendo en su lujosa mansión, con todo lo que el dinero podía comprar. La otra, huérfana, viviendo con su abuela, repartiendo domicilios bajo la lluvia para sobrevivir. Y era esta última la que tenía el rostro de su hijo. La puerta de urgencia se abrió y salió Sofía. Llevaba el brazo derecho vendado y un apósito en la frente. Una enfermera la acompañaba. Afortunadamente no es nada grave. Contusiones leves y algunas raspaduras. Tome los medicamentos según la receta y vuelva en 2 o 3 días para una curación. Sofía agradeció a la enfermera y luego miró con ansiedad hacia el mostrador de recepción, sin duda preocupada por la cuenta. Pero el conductor de Arturo se le adelantó. La cuenta ya está saldada, señorita. No se preocupe. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Se acercó rápidamente a Arturo e hizo una profunda reverencia. Muchísimas gracias. No tenía por qué hacer tanto. Le juro que se lo pagaré todo. Si me da su número. Arturo la observaba. Una joven pobre, pero orgullosa. Humilde, pero con una dignidad que le impedía aceptar ayuda sin sentirse en deuda. Esa entereza la hacía aún más admirable, y su situación, más dolorosa. Siéntese, por favor, dijo Arturo, señalando un banco vacío en el pasillo. Sofía dudó un momento antes de sentarse con cautela. Él se sentó a su lado. De cerca, su rostro aún tenía la frescura de la juventud, pero su mirada era la de una persona mucho mayor, alguien que había cargado con el peso del mundo desde muy temprano. Le compraremos una motocicleta nueva. Y también le compensaremos por el domicilio que no pudo entregar, ofreció Arturo. Sofía negó con la cabeza, agitada. No, de verdad. Eso es demasiado dinero. El accidente fue mi culpa. Los accidentes en estas condiciones son responsabilidad de ambos. No se sienta agobiada, por favor. Arturo hizo una pausa y luego preguntó con delicadeza, como quien camina por un terreno frágil. Por cierto, ¿dónde están sus padres? Deberíamos avisarles. El rostro de Sofía se ensombreció por un instante, pero enseguida recuperó una expresión estoica. Era una pregunta que seguramente le habían hecho cientos de veces. No conozco a mis padres. Me dijeron que me abandonaron en la puerta de un hogar de paso al nacer. Su voz era monótona, pero cargada de una resignación que le partió el alma a Arturo. Entonces, ahora, vivo con mi abuela. Ella fue quien me recogió y me crió. Al mencionar a su abuela, el rostro de Sofía se iluminó por primera vez. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Era evidente el profundo amor que sentía por ella.
Arturo quería preguntar más. ¿Cuándo llegó al orfanato? ¿No había ninguna pista sobre sus padres biológicos? ¿Cómo conoció a su abuela? Pero sabía que no era el momento ni el lugar. Tenía que encontrar otra manera. Ah, no le he dado mi tarjeta, dijo, sacando una de su bolsillo. En ella se leía, Arturo Vargas, presidente, Grupo Vargas. Sofía tomó la tarjeta y sus ojos se abrieron con asombro. Grupo Vargas. ¿El de? Sí, ese mismo. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamar. Mi asistente se encargará de la compensación por lo de hoy. Hizo un gesto a su conductor, quien sacó un sobre grueso con efectivo. Esto es demasiado, dijo Sofía, rechazándolo con las manos. Son los gastos médicos, la moto y el domicilio perdido, dijo Arturo con firmeza. Hizo una pausa, y luego añadió algo que le salió del corazón. Y por favor, dele mis saludos a su abuela. Debe ser una mujer excepcional para haber criado a una nieta tan íntegra y valiente. Los ojos de Sofía se humedecieron. La mención de su abuela había tocado una fibra sensible. Gracias. A ella le encantará oír eso. Arturo la vio aceptar el sobre con manos temblorosas. Podía leer en su mirada la desesperada necesidad de ese dinero, pero también la lucha de su orgullo para aceptarlo. Bueno, creo que ya debo irme, dijo Sofía, intentando levantarse. La llevaremos a casa. A estas horas es peligroso que ande sola, dijo Arturo, poniéndose en pie también y dando la orden a su chofer. Sofía, abrumada, ya no tuvo fuerzas para negarse. Al salir del hospital, la lluvia había amainado, pero el viento frío de la sabana bogotana calaba los huesos. Arturo vio que Sofía solo llevaba una delgada chaqueta de domiciliaria y sintió una punzada de dolor. Subieron al coche. Sofía dio la dirección, un barrio humilde y alejado en las laderas de la ciudad. Mientras el coche avanzaba, Arturo la observaba por el espejo retrovisor. Veía su perfil reflejado en la ventanilla, iluminado intermitentemente por las luces de la calle. Y en cada destello, veía el rostro de Mateo. Una niña nacida el mismo día. Un rostro idéntico al de su hijo. Y una vida marcada por el abandono. ¿Podía todo esto ser una simple coincidencia? Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué había pasado realmente en ese hospital, 18 años atrás? Mientras el coche dejaba atrás los lujosos edificios del norte y se adentraba en las calles estrechas y empinadas de los barrios populares, el corazón de Arturo se encogía. ¿Y si esta niña? Sacudió la cabeza. No podía permitirse especulaciones. Necesitaba pruebas. Pero una decisión inquebrantable se había formado en su interior, descubriría la verdad, costara lo que costara. Y si sus sospechas eran ciertas, recuperaría lo que le habían arrebatado durante 18 largos y vacíos años. En el trayecto de regreso a su mansión, después de dejar a Sofía en la puerta de su humilde casa, Arturo no pronunció una sola palabra. Su chofer y hombre de confianza, Elías, lo observaba por el retrovisor, notando una tensión en su rostro que no había visto en años. La expresión serena y a veces melancólica del patriarca había sido reemplazada por una mirada afilada, la misma que tenía cuando estaba a punto de cerrar un negocio multimillonario. Elías, contacta al jefe de seguridad, la voz de Arturo era fría como el acero. Elías marcó el número de inmediato. Reúne a todo el equipo de la oficina central ahora mismo. Tengo un asunto urgente. Apenas colgó, Arturo volvió a hablar, con una urgencia que casi cortaba la respiración. Quiero que consigas todos los registros de nacimiento del 3 de mayo de hace 18 años de esa clínica. Todos. Y quiero el historial completo de una joven llamada Sofía Ramírez. Su ingreso al hogar de paso, quién la dejó allí, cuando quiero cada detalle, por insignificante que parezca. Elías tomaba notas febrilmente, pero la siguiente orden de Arturo hizo que su bolígrafo se detuviera en seco. Y revisa de nuevo el certificado de nacimiento de mi nieta, Valentina. Investígalo a fondo, como si nunca lo hubieras visto.
Los ojos de Elías se abrieron con sorpresa. Valentina era la única heredera, la adoración del señor Vargas. ¿Por qué investigar su nacimiento? Pero no hizo preguntas. La expresión de su jefe no admitía réplicas. Al llegar a la mansión, Arturo se encerró en su estudio. Cerró la pesada puerta de roble y abrió un cajón de su escritorio. Sacó un viejo álbum de fotos, lleno de imágenes de Mateo. Desde su infancia hasta su matrimonio. Se detuvo en una foto de Mateo a los 18 años. Las cejas pobladas, la nariz recta, los labios firmes. El parecido con Sofía era asombroso, inquietante. Demasiado perfecto para ser casualidad. «¿De verdad eres tú?», susurró Arturo a la fotografía. Recordó la noche del accidente. El hospital era un caos. Mateo murió en el quirófano, su nuera, justo después de dar a luz. Él estaba tan devastado por el dolor que apenas pudo mirar a la bebé que le entregó una enfermera. Solo le importaba que estuviera viva. Nunca dudó de que fuera Valentina. Pero con el tiempo, una extraña sensación de distancia se instaló en su corazón. Valentina no se parecía en nada a Mateo. Ni en su carácter, ni en sus gestos. Cerró el álbum y se acercó a la ventana. Desde el otro lado de la casa llegaba el sonido de música electrónica a todo volumen. Valentina, otra vez, con una de sus fiestas. Arturo suspiró. A la mañana siguiente, la oficina de seguridad era un hervidero. Los investigadores, que habían trabajado toda la noche, organizaban pilas de documentos. El jefe de seguridad entró en el despacho de Arturo. Su rostro reflejaba el cansancio, pero en sus manos sostenía un grueso informe. «Señor Vargas, hemos revisado toda la documentación disponible». Arturo tomó el informe. La primera página confirmó lo que ya temía. La señorita Valentina Vargas nació el 3 de mayo de hace 18 años a las 3:20 de la madrugada. En la clínica del Country. Certificado de nacimiento, registros neonatales, todo está en perfecto orden. El jefe de seguridad continuó, sin embargo, en el caso de la joven Sofía Ramírez, no existe ningún registro de nacimiento hospitalario. El hogar de Paso, mi refugio, la registró como abandonada una semana después. La fecha de nacimiento del 3 de mayo fue una estimación que hicieron allí. Arturo dejó el informe sobre la mesa, masajeándose las sienes. Oficialmente, no había ninguna conexión. Valentina era su nieta y Sofía era una huérfana. Pero, ¿por qué sentía esa certeza abrasadora en su interior? Parece ser una simple coincidencia, señor, sugirió el jefe de seguridad. Arturo se levantó de un salto, golpeando la mesa con el informe. ¿Coincidencia? Una niña nacida el mismo día tiene el rostro exacto de mi hijo muerto y usted lo llama coincidencia. Su voz retumbó en el despacho. Su hombre retrocedió un paso, sorprendido. Pero, señor, los documentos. ¿Al diablo con los documentos? Mi instinto, esta sensación que he tenido durante 18 años, me dice que algo está terriblemente mal. Se dejó caer de nuevo en la silla, exhalando un largo suspiro. Sabía que no podía dejarse llevar por la emoción. Pero el rostro de Sofía se negaba a abandonar sus pensamientos. Esa noche, Arturo regresó a casa antes de lo habitual. Al entrar, frunció el ceño. Bolsas de compras de marcas de lujo estaban esparcidas por el suelo del vestíbulo. En la sala, Valentina y sus amigas bebían champaña y reían a carcajadas. La mesa de centro estaba cubierta de bandejas de sushi y postres caros. «Abuelo», exclamó Valentina al verlo, acercándose con las mejillas sonrojadas por el alcohol. «¿Llegaste?» «Estamos en una pequeña celebración con mis amigas». Arturo miró a su alrededor. Esto no era una pequeña celebración. Había gastado una fortuna en un solo día. «Oye, abuelo, la próxima semana me voy para Cartagena con las chicas. ¿Podrías aumentar el cupo de mi tarjeta?», dijo con una voz melosa. Y sin esperar respuesta, continuó,
y no olvides mi regalo de cumpleaños. El deportivo rojo que te pedí. Mi amiga se compró uno y es divino. Arturo la miró fijamente. Cubierta de joyas y ropa de diseñador, no había en ella ni un rastro de Mateo, que era un joven austero, ni de su nuera, que era la persona más cálida y sencilla que había conocido. ¿Por qué esta niña es tan diferente?, pensó. Hablamos después, dijo, dirigiéndose a su estudio. Mientras tanto, en una pequeña habitación en la azotea de un edificio en el sur de la ciudad, Sofía subía lentamente la empinada escalera de cemento. La venda en su brazo la obligaba a apoyarse en la barandilla con una sola mano. Al entrar, su abuela Elena preparaba la cena en una pequeña cocineta. «Mija, ¿llegaste? ¿Cómo sigue ese brazo?». La cálida voz de su abuela la reconfortó. «Mejor, abue, mucho mejor». Sacó de su bolso el sobre que Arturo le había dado y guardó el dinero en el sobre destinado a los gastos médicos de su abuela. Aún así, al ver lo que faltaba para la cirugía del corazón, un suspiro se le escapó. La cena fue humilde, un caldo de costilla y arepas. Pero para Sofía, era el mejor banquete del mundo. Después de comer, tomó su celular. Con la moto destrozada, no podía hacer domicilios. Buscó otros trabajos. Vio una oferta para cargar y descargar camiones en Corabastos, la central de abastos. Un trabajo agotador, pero pagaban bien por hora. Sin dudarlo, aplicó. La cirugía de su abuela no podía esperar. A las 4 de la madrugada, Sofía se dirigió al mercado. El brazo vendado le dolía con cada caja que levantaba, pero apretó los dientes y siguió adelante. A esa misma hora, Valentina dormía plácidamente en su cama king size. Las vidas de las dos jóvenes eran un contraste brutal, dos mundos separados por un abismo de injusticia. En su despacho, Arturo tampoco había dormido. Los informes no le daban la respuesta que buscaba. Si los papeles son perfectos, entonces tengo que buscar en las personas, murmuró. Tomó el teléfono y llamó a su jefe de seguridad, a pesar de la hora. Cambia el enfoque de la investigación. Olvida los papeles. Busca a la gente. Quiero una lista de todo el personal médico que trabajó en el área de neonatos de esa clínica, esa noche de hace 18 años. Encuéntralos a todos. Pasaron varios días. El equipo de seguridad se movió sin descanso, buscando registros de personal de hacía casi 2 décadas, localizando a médicos y enfermeras jubilados. Muchos no recordaban nada, otros habían fallecido. Hasta que una tarde, su hombre de confianza irrumpió en el despacho, visiblemente agitado. «Señor, encontramos algo». Desplegó un nuevo archivo sobre el escritorio. Había una enfermera jefe en neonatos esa noche. Se llama Elena Montoya. 5 días después del accidente de su hijo, desfalcó 30 millones de pesos del hospital y huyó del país. Su paradero es desconocido. Los ojos de Arturo brillaron. ¿30 millones? Una suma considerable, pero no tanto como para justificar una fuga internacional. Hay más, señor. La mujer era madre soltera. Según un registro no oficial, dio a luz a una niña ese mismo día del accidente. El rastro de esa bebé también se perdió. Las manos de Arturo temblaron. Una enfermera de neonatos. Un bebé nacido el mismo día. Un desfalco repentino y una huida. ¿Era todo una coincidencia? No, susurró Arturo. Fue una cortina de humo. Investiguen más. Quiero saberlo todo sobre la sangre de Valentina, el peso al nacer, cualquier detalle. Comparen los registros del hospital con los que tenemos en casa. Cuando el jefe de seguridad se fue, Arturo se quedó solo. Si Elena Montoya había intercambiado a las bebés, la prueba no estaría en los papeles oficiales. Estaría en la memoria de alguien. O en algún objeto. De repente, recordó lo que Sofía le había dicho. Su abuela. La mujer que la había recogido del hogar de paso. Quizás ella sabía algo. Pocos días después,
Elías regresó con un nuevo informe. La hija de Elena Montoya no fue registrada oficialmente en ninguna parte, señor. Probablemente nunca le hizo un registro civil. La hipótesis de Arturo cobraba cada vez más fuerza. Si Elena había colocado a su propia hija en la cuna de los Vargas, ¿dónde había dejado a la verdadera heredera? Señor, ¿qué tal si le pide una prueba de ADN a la joven Sofía?, sugirió Elías con cautela. Una prueba de ADN. Era la forma más directa, la más segura. Pero, ¿cómo pedírselo? No podía llegar y decirle, creo que podría ser mi nieta, déjame tomar una muestra de tu saliva. Necesitaba ganarse su confianza, y la de su abuela. Elías, dijo Arturo. Quiero que averigües todo sobre la vida de Sofía y su abuela. Pero con la máxima discreción. No pueden sospechar nada. 2 días después, el informe estaba sobre su mesa. Detallaba la vida de sacrificios de Sofía, los problemas de salud de su abuela, la lucha diaria por sobrevivir. La cirugía del corazón que necesitaba Elena. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Arturo. Si esa niña era su nieta, él había dejado sufrir en la miseria durante 18 años. Tomó una decisión. Llamó a Elías. Contacta a la señorita Ramírez. Dile que deseo agradecerle personalmente a su abuela por haberla criado tan bien. Invítalas a cenar este sábado. En un lugar privado, elegante. Quiero conocer a esa mujer. Elías regresó con la respuesta. Señor, aceptaron. Al principio dudaron, pero parece que su sinceridad las convenció. Arturo respiró hondo. El sábado se encontraría con la abuela de Sofía. La mujer que tenía la llave del pasado. Quizás ella recordaba algo, un detalle, una manta, un juguete, cualquier cosa que pudiera confirmar la verdad que su corazón ya gritaba. El sábado por la noche, Arturo llegó al restaurante en la Candelaria antes de la hora acordada. Había elegido un lugar conocido por su discreción y su exquisita comida tradicional. A las 6 en punto, Sofía y su abuela Elena llegaron. Se las veía incómodas, abrumadas por el lujo del lugar. Arturo salió a recibirlas personalmente. Bienvenidas. Las estaba esperando, dijo con una sonrisa cálida. Tomó la mano de la abuela con respeto. Señora Elena, no sabe cuánto quería agradecerle por haber criado a una joven tan excepcional como Sofía. Las palabras sinceras de Arturo conmovieron a la anciana. Las guió a un salón privado. La cena transcurrió entre conversaciones amables. Arturo escuchaba con atención las historias de su vida, sus luchas, su inmenso amor. Esperó el momento adecuado, y entonces, con la mayor naturalidad que pudo fingir, preguntó. Señora Elena, si no es indiscreción, ¿podría contarme cómo fue que Sofía llegó a su vida? La expresión de la anciana se tornó seria. Miró a Sofía, quien parecía no conocer todos los detalles. Tras una larga pausa, comenzó a hablar, con la mirada perdida en el pasado. Fue hace 18 años. Yo era voluntaria en la cocina de un hogar de paso. Una noche, encontraron a una bebé abandonada en la puerta. Tendría una semana de nacida. Era tan pequeñita, tan frágil. El corazón de Arturo comenzó a latir con fuerza. La llevaron a la sala de cunas, pero era la más débil de todos. Apenas lloraba, casi no comía. Los médicos no le daban muchas esperanzas. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Yo no podía dejar de pensar en ella. Después de mi turno, me escabullía para cargarla, para darle el tetero. Las cuidadoras hacían la vista gorda. Pasaron los meses, y nadie quería adoptarla. Tenían miedo de que no sobreviviera, de los gastos médicos. Hizo una pausa, tomando aire. Fue entonces cuando decidí que yo la criaría. No tenía nada, pero ella me necesitaba, y yo la necesitaba a ella. Arturo estaba profundamente conmovido. Esa mujer, sin tener ninguna obligación, había sacrificado su vida por una niña desconocida. Esperó a que se calmaran y luego hizo la pregunta crucial.
Abuela, cuando la encontraron, la bebé no traía nada consigo. Ninguna manta, ninguna nota. Elena frunció el ceño, intentando recordar. No, nada. Solo envuelta en un pañal de tela muy viejo. El corazón de Arturo se encogió. Pero entonces, los ojos de la anciana se iluminaron. Ah, espere. Si había algo. Algo muy pequeño, escondido dentro del pañal. Comenzó a buscar en el pequeño bolso que siempre llevaba consigo. De él sacó un pañuelo descolorido por el tiempo. Lo desdobló con un cuidado reverencial. Pensé que era lo único que sus padres le habían dejado. Lo he guardado como un tesoro, esperando que algún día pudiera ayudarla a encontrarlos. Del pañuelo rodó un pequeño objeto. Estaba ennegrecido por el tiempo, pero aún se distinguía el brillo de la plata. En el instante en que Arturo lo vio, el mundo a su alrededor desapareció. Era un sonajero. Un delicado sonajero de filigrana de plata, una artesanía típica de Mompox, con 3 pequeñas esferas que producían un sonido casi celestial. El aire se le escapó de los pulmones. Recordó con una claridad dolorosa el día que su nuera, radiante de felicidad, le había mostrado ese mismo sonajero. ¿Lo habían mandado a hacer especialmente para su bebé? Mire, suegro. Es único en el mundo. Se lo pondremos en su cunita en cuanto nazca. La voz feliz de su nuera resonó en sus oídos. Señor Vargas, la voz de Sofía lo trajo de vuelta. Sin darse cuenta, había extendido la mano y tomado el sonajero. Sus dedos temblorosos lo acariciaron. Su voz se quebró. ¿De dónde salió esto? Señor, ¿lo reconoce?, preguntó Elena, confundida por su reacción. Arturo no pudo responder. Apretó el sonajero contra su pecho y las lágrimas que había contenido durante 18 años comenzaron a brotar sin control. Sofía y su abuela se miraron, atónitas. Cuando pudo recuperar la compostura, sacó su billetera. De un compartimento secreto extrajo la foto de Mateo y su nuera. Se la mostró a Elena. En la mano de su nuera, brillaba el sonajero de plata. Este sonajero lo mandó a hacer mi nuera para su bebé, nuestro bebé. Es único. No hay otro igual en el mundo, dijo con voz temblorosa. Mi hijo y mi nuera murieron en un accidente de tráfico. El 3 de mayo. De hace 18 años. El silencio en la habitación era absoluto. Elena se llevó una mano a la boca. Sofía miraba la foto, hipnotizada por el rostro del hombre que se parecía tanto a ella. Tengo que pedirles un favor, dijo Arturo, con la voz llena de una súplica desesperada. Por favor, permítanme hacer una prueba de ADN. Sofía miró a su abuela, y luego a Arturo. Durante toda su vida se había preguntado quién era, de dónde venía. Asintió lentamente. Acepto. Quiero saber la verdad. Los resultados llegaron 3 días después, justo cuando la investigación de Elías confirmaba, a través del testimonio de una antigua auxiliar de enfermería, que Elena Montoya había sido vista cambiando las pulseras de identificación de 2 bebés en la caótica noche del accidente. Arturo sostuvo el teléfono con mano temblorosa. Señor Vargas, los resultados son concluyentes. La probabilidad de que usted sea el abuelo biológico de Sofía Ramírez es del 99.99%. Colgó el teléfono. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Había encontrado a su nieta. Después de 18 años de oscuridad, por fin había luz. Llamó a Elías. Dile a la señorita Sofía que venga a mi oficina esta noche. Es hora de que sepa quién es. Esa noche, en su imponente despacho, Arturo le contó toda la historia a Sofía. Le mostró los informes, el testimonio, la prueba de ADN. Y finalmente, con la voz quebrada por la emoción, le dijo, Sofía, yo soy tu abuelo. Sofía lloró en silencio. Él la abrazó, un abrazo que había esperado 18 años para dar. Perdóname, mi niña. Perdóname por todo el sufrimiento, por no haberte encontrado antes. Abuelo,
susurró ella por primera vez. Y en esa sola palabra, Arturo sintió que su alma rota comenzaba a sanar. Se quedaron abrazados por un largo tiempo. Afuera, la noche de Bogotá seguía su curso, ajena al milagro que acababa de ocurrir dentro de esas cuatro paredes. Una semana después, Arturo dio la orden. Dile a Valentina que venga al comedor principal. Y a Sofía también. Había llegado el día de enfrentar la verdad. Valentina entró con su habitual aire de superioridad, pero su sonrisa se desvaneció al ver a Sofía sentada junto a su abuelo. Abuelo, ¿qué haces aquí? No me digas que sigues con tu obra de caridad. Arturo, con una calma glacial, colocó sobre la mesa la prueba de ADN, el informe de la investigación y la foto de Elena Montoya. Siéntate, Valentina. Lo que voy a decirte cambiará tu vida para siempre. Le contó todo. El intercambio de bebés, la fuga de su verdadera madre, la verdad irrefutable de la sangre. El rostro de Valentina pasó de la incredulidad a la ira y finalmente al pánico. Es mentira. Estás senil. Esta revista te está lavando el cerebro para quedarse con tu dinero, gritó, señalando a Sofía. Esta mujer, dijo Arturo, señalando la foto de Elena, es tu madre. Y esta joven, dijo, poniendo una mano en el hombro de Sofía, es mi verdadera nieta. Valentina se derrumbó. Se aferró a las piernas de Arturo, suplicando. Abuelo, por favor, no me eches. Yo no sabía nada. No es mi culpa. Te querré más que ella, lo juro. Arturo la miró con una mezcla de piedad y firmeza. Tú también eres una víctima en todo esto, Valentina. Víctima de la ambición de tu madre. Pero la verdad no se puede cambiar. Todo lo que has disfrutado durante 18 años le pertenecía a Sofía. Se levantó. Esta casa, mi apellido, mi fortuna, nada de esto es tuyo. Le entregó un sobre. Aquí tienes fondos suficientes para empezar una nueva vida en el extranjero. Ve y construye tu propia identidad. La de verdad. No la que te fue impuesta. Valentina lo miró con odio, luego a Sofía. Sin decir una palabra más, se levantó y salió del comedor, dejando atrás una vida que nunca fue suya. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía y su abuela Elena se mudaron a la mansión. Arturo le mostró a Sofía la habitación de sus padres, que había mantenido intacta durante todos esos años. Allí, sobre una pequeña cuna, estaba el ajuar que su madre le había preparado. Arturo sacó el sonajero de plata, ahora limpio y brillante, y lo colgó en el pequeño lazo de la capota. Por primera vez en 18 años, la habitación se sintió completa. Pero Sofía no se conformó con ser una heredera. Una tarde, entró en el despacho de Arturo con una carpeta bajo el brazo. Abuelo, no quiero tu dinero. Quiero crear algo por mí misma. Le presentó un plan de negocios detallado para una plataforma de domicilios. Una empresa ética, que ofreciera salarios justos, seguros y beneficios a los repartidores. Un sistema basado en la dignidad y el respeto que a ella siempre le habían negado. Arturo leyó el plan, y sus ojos se llenaron de orgullo. Eres igual a tu padre, dijo, abrazándola. Tienes su mismo corazón. Te apoyaré en todo. No como tu abuelo millonario, sino como tu primer inversor y tu mentor. 3 años después, en lo alto de un moderno edificio en el norte de Bogotá, se inauguraba la sede de Sofía Entrega. La empresa de Sofía se había convertido en un referente en el sector. En el vestíbulo, dentro de una urna de cristal, se exhibían 2 objetos, el parachoques abollado de un Mercedes-Benz y una vieja motocicleta KT destartalada. Debajo, una placa de bronce rezaba, el comienzo de un milagro. Sofía, ahora una joven y respetada empresaria, cortó la cinta inaugural junto a su abuelo y su abuela Elena, cuya salud había mejorado notablemente gracias a los mejores cuidados médicos. La familia, reunida por un accidente, sonreía a las cámaras. Esa misma semana, llegó una postal desde Australia.
Mostraba a una joven con uniforme de camarera, sonriendo tímidamente frente a un café. Era Valentina. En el reverso, había escrito: abuelo, estoy estudiando y trabajando. Por primera vez, estoy ganando mi propio dinero. Es duro, pero me siento real. Gracias por darme la oportunidad de encontrar mi propia vida. Cuídate. Arturo guardó la postal. La justicia, a veces, tomaba caminos extraños y dolorosos, pero al final, cada pieza había encontrado su lugar en el intrincado rompecabezas de la vida. Miró a Sofía, que reía junto a su abuela, y supo